La octava entrega de la franquicia Final Fantasy trajo consigo muchos cambios. Condicionados por el enorme éxito de la séptima entrega en Occidente, decidieron enfocar la franquicia hacia este gran target de público. Para esto realizaron cambios a la fórmula, tanto a nivel mecánico como a nivel artístico, y por desgracia no todos fueron acertados. ¿Qué hicieron bien y qué hicieron mal? Vamos a verlo. Algunos de los cambios más notables llegaron a su apartado artístico. Con esa clara intención de agradar al público occidental se introdujeron nuevos modelos de personaje, de proporciones y rasgos más realistas, pero conservando el habitual espíritu manganime. Además, se adaptaron elementos arquitectónicos occidentales a algunas de las localizaciones del juego. Localizaciones una vez más de lo más variadas, contando con fábricas industriales, poblaciones, mazmorras o incluso una caverna dentro de un volcán. Pero como no, siempre debe haber espacio para la fantasía, la cual se ve perfectamente reflejada en los jardines y los vehículos del juego. Todos estos aspectos son estupendos y logran darle una personalidad muy marcada al juego. Ya entrando en mecánicas, aquí los cambios fueron muchos, y no todos acertados. De hecho, la gran mayoría no logra sus objetivos, o los consigue con más eficacia de la necesaria. El primer cambio que notaremos es la ausencia de puntos mágicos. En la interfaz de batalla solo veremos nuestra vitalidad y la barra BTC, una interfaz muy limpia y, la verdad, dado que apenas hay información en la interfaz, al menos podrían mostrar la vida máxima. Pero el gran cambio real de esta entrega llegaría con su sistema de enlaces. El sistema de enlaces nos permite enlazar hechizos a nuestras estadísticas para potenciarlas, hechizos que tendremos que extraer de nuestros enemigos o de puntos de recolección por los escenarios. Estos son limitados y funcionan por unidades consumibles, prescindiendo así de los puntos mágicos. Esto es gracias al uso de los guardianes de la fuerza, en adelante GF, pero ya llegaremos a ellos. Este sistema pretendía permitir a los jugadores disfrutar del juego sin necesidad de recurrir a horas de farmeo, pero al final lo que consigue es que en vez de pasar horas matando criaturas, las pasaremos extrayendo hechizos de nuestros enemigos, así que claramente el sistema no cumple con su objetivo, más aún cuando el comando extraer en ocasiones puede fallar o robar solo una o dos unidades, volviéndolo en ocasiones muy tedioso. El sistema tampoco incentiva el uso de magia en el juego. Como ya he mencionado, los hechizos se asocian a nuestras estadísticas, y la cantidad importa, así que una vez asignados, si decidimos utilizarlos, el parámetro asociado disminuirá de manera permanente hasta recuperar las unidades perdidas del hechizo en cuestión. Y pensaréis, bueno, pues si necesitas un hechizo en concreto no lo enlaces. Esto no siempre es posible, debido a que según el parámetro diferentes magias potenciarán más o menos nuestras estadísticas. Por ejemplo, las magias curativas son especialmente potentes enlazadas a la vida, y las ofensivas al daño. Esto hace que una vez consigamos las mejores magias del juego, las más difíciles de obtener, no queramos usarlas, dado que disminuiríamos demasiado nuestras capacidades. A esto se suman los propios daños que podremos realizar con este sistema, haciendo que una vez comprendamos el sistema, si utilizamos bien los enlaces, cosa que no será muy difícil, nuestros personajes harán auténticas atrocidades con el comando atacar, mientras que los hechizos no harán ni la mitad de daño. Y sí, hay builds específicas para magias, que potencian su daño y nos permiten incluso lanzar hasta 3 magias consecutivas con un solo gasto, pero igualmente, esto sigue disminuyendo nuestras estadísticas. Teniendo el comando atacar, que no cuesta nada, y hace lo mismo, no veo motivo para usar magia en este juego, salvo en casos puntuales. Cabe destacar también que durante los combates el comando extraer nos da dos opciones, la de tomar la magia para nosotros o la de utilizarla directamente desde el enemigo. Esto último es un claro cruz en términos de vida y daño, ya que a veces una cura puede curar mucho y otras pueden no curar casi nada, y lo mismo con los hechizos de daño, pero los bufos siempre se aplican de manera normal, haciendo que las magias como Prisa, Coraza o Revitalia casi nunca se usen directamente desde nuestras reservas, más aún cuando muchos enemigos fuertes las tendrán convenientemente disponibles. Pero para hablar de poderes mágicos en la saga Final Fantasy tenemos que hablar de las invocaciones, y en este juego tienen el doble de importancia. Las invocaciones, o GF, son poderosas criaturas que desatarán sus poderes para ayudarnos en nuestro viaje, pero por encima de esto son la piedra angular del sistema de enlaces. Para poder usarlas debemos enlazar o equipar la invocación a nuestros personajes. Cada invocación cuenta con su propio nivel y habilidades, e irá adquiriendo nuevas a lo largo de la aventura gracias al sistema de adiestramiento, que nos permite seleccionar las habilidades que queremos aprender de nuestro jefe de entre las disponibles. Estas pueden ser enlaces de estadísticas, cada invocación tendrá algunos por defecto, pero pueden aprender más. Habilidades pasivas para el personaje o el grupo que podremos equipar. Habilidades activas que utilizar fuera de las batallas, como transformar cartas en objetos u objetos en magias. Habilidades de comando, que una vez equipadas agregarán un comando nuevo a la lista o sustituirán uno ya existente. O mejoras de vitalidad y poder para los GF, así como el comando apoyo. También podremos agregar o quitar habilidades a nuestros GF para disponer de más comandos o enlaces si los necesitamos. Para conseguir GFs tendremos que derrotarlos en combate o extraerlos de algunos enemigos. Además habrá algunos GF especiales como Fénix u Odín que tendrán condiciones de invocación únicas y no podrán enlazarse. Ya en combate cada personaje podrá invocar a los GF que tenga enlazados tantas veces como quiera,
Una vez comienza la invocación, la barra BTC del personaje se sustituye por la de invocación, y la barra de vida del personaje por la del GF en cuestión. Los GF tienen distintos grados de afinidad con los personajes, y estas aumentarán en función de si utilizamos magias del elemento afín del GF, si invocamos a menudo o si usamos determinados objetos, pero también disminuirán si usamos magias del elemento contrario o si invocamos otro GF. De la afinidad depende el tiempo de invocación, a mayor afinidad antes invocaremos. Una vez invocados veremos una secuencia bastante espectacular para la época, pero tampoco podremos prestar mucha atención dado que aquí entra en juego el comando apoyo. En la esquina inferior derecha aparece un botón con un dedo que debemos pulsar repetidamente para aumentar el daño de nuestra invocación. En según qué momentos, este se tachará, y si pulsamos en ese momento el contador disminuirá, así que hay que tener cuidado. Pero aun con todo esto, las invocaciones, salvo en casos específicos, no serán tan destructivas como para justificar el tiempo que se invierte en usarlas. Incluso con la afinidad al máximo, el tener que ver siempre la secuencia completa y tener que usar el comando apoyo no aporta más daño que el ya citado comando atacar, con la diferencia de que en el tiempo que la invocación transcurre podríamos haber realizado 3 o 4 ataques, haciendo un daño mucho mayor. Llegados a este punto y dado lo eficiente que es el sistema de enlaces, el combate de Final Fantasy VIII se siente básico y carente de opciones útiles, teniendo el comando atacar como una clara estrategia dominante. El sistema de enlaces es muy profundo, dando muchas posibilidades a la hora de elegir qué estadísticas mejorar, así como el poder asignar estados alterados y elementos al ataque y defensa de nuestros personajes, pero funciona tan bien que deja obsoletas el resto de opciones. Todo esto además sumado a un sistema de autolevel para los enemigos que no le hace bien al juego, haciendo que subir de nivel sea contraproducente y llevándonos a momentos en los que un enemigo puede aguantar varios de nuestros golpes, pero no nos hará más de 300 de daño teniendo nosotros cantidades astronómicas de vida, transformando las batallas en una pelea de esponjas. Ya para terminar con las batallas hay que hablar de los comandos especiales. Estos hacen las veces de Limit Break en esta entrega, pero no cuentan con una barra de recursos a llenar para utilizarlos. Su aparición depende de la cantidad de vida que nos falte. Cada personaje cuenta con los suyos, pero debido a lo antes mencionado, lo habitual es que tengamos tanta vida que nunca o casi nunca estemos en disposición de utilizarlos, relegándolos a un segundo plano hasta que obtengamos la magia aura. Esto es un completo error. ¿Por qué castigarme por jugar bien? Solo si juegas mal podrás utilizar estas habilidades, que son las más potentes y divertidas de todas. No le veo lógica por más vueltas que le doy. En la época era un sistema que se sentía limitado entre el resto de opciones del género. A día de hoy me atrevo a decir que un sistema de batalla similar al de Final Fantasy VII Remake le vendría como anillo al dedo, haciendo la acción mucho más amena. Por muy negativa que haya podido sonar esta parte, lo cierto es que el sistema es satisfactorio. Una vez comprendes el sistema de enlaces, resulta muy agradable ver en acción a tus personajes tras enlazar todo de manera adecuada. Fuera del combate, el juego nos ofrece un mundo inmenso a explorar, muy bien construido, lleno de localizaciones y secretos para los más aventureros, con sistemas de transporte y carreteras que conectan ciudades y continentes, haciendo de este el mundo de la saga más creíble que pudimos jugar hasta la fecha, así como una historia fascinante, con tramas políticas, saltos temporales, elementos entrelazados y un montón de pequeños detalles de esos que te sacan una sonrisilla al rejugar el juego y comprenderlos de antemano. Pese a esto, la historia peca de tener algún que otro momento sacado de la manga, como el comienzo de la relación entre Squall y Rinoa, que resulta acelerado y forzado, más aún teniendo en cuenta que tienen tiempo de sobra para desarrollar el romance. Historia que nos llevará a jugar con dos grupos de protagonistas. El principal, formado por Squall y compañía, Sith entrenados en las artes de combate y en los enlaces para servir como mercenarios, y que posteriormente se nos revelarán como una unidad de élite antibrujas. Y el grupo del otro mundo, capitaneado por el carismático y entrañable Laguna, un soldado sin sentido de la orientación y con un imán para los problemas. Esto es un detalle a mencionar, dado que en más de una ocasión tendremos que cambiar de grupo. Para poder hacer esto más ameno hay un comando que nos permite trasladar todos los enlaces de un personaje a otro, pero no deja de ser molesto tener que curar a los personajes cada vez, dado que se reenlaza la vida de nuevo. Además, en el caso de Laguna es especialmente molesto, dado que si bien él tiene por defecto los enlaces de Squall, sus dos compañeros no tienen nada por defecto, resultando un sistema de lo más cargante en según qué momentos. Y es que en el apartado de personajes el juego no se libró de la polémica, y aquí me quiero extender un poco. El desarrollo de personajes de esta entrega se tachó de pobre, y eso no es del todo cierto. Hay desarrollo de personajes, pero el juego a menudo pone el foco en los personajes más importantes, olvidando al resto y lo que pudieran aportar. Durante gran parte de la historia se nos muestran unos personajes que no parecen crecer en absoluto. Squall es un tipo arisco y desconfiado, a Selphie le gustan los trenes, e Irving quiere follar. No parece que salgan de estas temáticas prefijadas, pero no todo es tan simple. Ya os he hablado del sistema de enlaces a nivel mecánico, pero será el propio Irving quien nos hable de las consecuencias de usar GF. Y es que esto se hace en un hueco en tu memoria, y para ello borran los recuerdos a largo plazo, o más bien los entierran. Los protagonistas del juego no tienen pasado, y por lo tanto no tienen vivencias que les hagan crecer como personas, quedando relegados a la forma más básica de sí mismos,
pero manteniendo sus traumas y alegrías, aun si lo saben de dónde proceden. Esto es importante, dado que esta charla marca un antes y un después para nuestro grupo, devolviéndoles su pasado y haciendo que ahora sí comiencen a avanzar. Pero una vez más el juego está muy centrado en mostrar el avance de los más importantes. Squall pasa de ser un solitario traumado que huye de las relaciones por inercia a abrirse poco a poco a los demás, delegar responsabilidades y expresar sus sentimientos e inquietudes. Kistis comienza a comprender sus propios sentimientos, e Irving deja de lado el cosplay de American Pie para ser una persona más sensata y reflexiva. Por su parte, Laguna, que no utiliza enlaces, o no directamente, pásate el juego si quieres entender a qué me refiero, ya que intento entrar lo menos posible en spoilers, sí que tiene una evolución natural y muy realista, cambiando sus metas y necesidades en función de sus vivencias y su crecimiento personal. No es un personaje plano de anime que persigue su meta monoobjetivo hasta las últimas consecuencias, pero Kiros y Wan, una vez más, quedan en segundo plano, completamente a merced de los desvaríos de Laguna, y ya que hablamos de Laguna, no puedo pasar por alto el mejor tema de batalla de la historia. La banda sonora de Final Fantasy VIII es en mi opinión de las mejores de toda la franquicia, con piezas excelentes que no solo resultan relajantes o emocionantes, sino que se te meten en la cabeza de la mejor de las maneras. Nunca se sienten pesadas o cargantes. Además el juego cuenta con más de un minijuego, la mayoría de ellos contextuales, enfocados a eventos de la historia, pero también tenemos el Triple Trial, el famoso juego de cartas de esta entrega. Este posee su propio desarrollo, con reglas que se irán expandiendo por las regiones o borrándose de las mismas en función de nuestra actuación, así como tener personajes más poderosos en el juego de cartas, que solo aceptarán retos si tenemos el nivel requerido. Pero lo más interesante de este juego viene de la mano de la habilidad para convertir cartas en objetos. Esta podrá conseguirse con el ya citado adiestramiento, y nos permite obtener objetos de lo más variado, siendo en muchos casos la forma más eficiente de conseguir materiales de crafteo, pero no es oro todo lo que reluce. Hace un momento he mencionado una palabra clave, crafteo. En Final Fantasy VIII no disponemos de equipamiento tradicional. El juego ya cuenta con el complejo sistema de enlaces. Si además el jugador tuviera que lidiar con equipo, podría hacerse pesado a la par que romper más aún la experiencia de juego. En esta ocasión, cada personaje cuenta con su propia arma única y característica, y estas se pueden mejorar en las diversas herrerías que encontraremos por las localizaciones del juego. Para poder hacer esto es necesario conocer las recetas. Estas se consiguen o bien disponiendo de los ingredientes en nuestro inventario o adquiriendo las muchas revistas de armas que podremos encontrar escondidas por los mapeados. Los diseños son interesantes, y especialmente en el caso de Squall muy vistosos, pero el sistema peca de ser demasiado obtuso a la hora de pedirnos los materiales, resultando difícil dar con ellos de entrada. Y sí, sé que si sabes cómo puedes tener todas las armas finales a excepción de una en el primer CD, pero esto es algo que solo saben aquellos que han jugado mucho el juego. Sed sinceros, la primera vez que jugasteis, ¿cuántos encontrasteis los materiales con facilidad? Muchos te los dan enemigos concretos bajo ciertas circunstancias, otros se sacan de cartas, pero en el caso de los primeros el juego no invita precisamente a matar enemigos, así que una vez más no es que sea muy intuitivo. Por otra parte, las batallas ahora tampoco nos darán dinero, los ingresos se reciben gracias a nuestro salario de Sith. Este irá marcado por nuestro rango, el cual puede modificarse en función de nuestra actuación en combate o haciendo exámenes. A mayor rango, más dinero ganaremos, pero la realidad es que la mayoría del tiempo nos va a dar igual. Me explico. Al no disponer de un sistema de equipo, apenas hay cosas en las que gastar dinero. Comprar algún objeto curativo esporádico o dormir en algún hotel, pero poco más. El dinero carece de valor real al no tener casi nada en lo que gastarlo. Y sí, forjar armas cuesta dinero. Pero esto es algo que haremos en muy pocas ocasiones, ya que no hay tantas, así que nunca echaremos de menos el dinero. Más aún cuando no tardaremos demasiado en disponer de comandos de batalla para curar la salud completa o estados alterados de manera completamente gratuita, sin coste de recursos. Y no es lo único que sufre debido a esto. Como ya he mencionado, el mundo es grande y tiene secretos por descubrir, pero a nivel de mapeados lo único que nos va a interesar es algún punto de extracción o revista esporádica. Al no tener equipamiento y al tener tan poco peso los objetos, el juego carece de cofres que encontrar durante la exploración. Esto resta mucho atractivo a la propuesta a la larga, pero por su parte favorece el ir al meollo de la cuestión sin dar demasiadas vueltas. Si os soy sincero, durante gran parte del juego he echado de menos los cofres, como ese pequeño aliciente para ilusionarme con cada rincón del juego, pero al final sí que he agradecido poder ir a saco a terminar la historia. Pero aún así he de decir que si durante la mayoría del juego lo he echado de menos es que es algo malo. Por supuesto, esta es la versión remastered, y como tal toca hablar de lo que aporta esta versión. Entre los puntos negativos podemos encontrar que las cinemáticas no han sido actualizadas, contrastando mucho con el resto del juego. Los personajes principales sí que han sido remodelados con muy buena calidad, pero los secundarios y los escenarios no. Lo cual, sumado a que en ocasiones habrá NPCs que formen parte del fondo, crea un contraste muy negativo. Y esto es una tontería mía, pero no comprendo por qué le han cambiado el pelo a Squall. Me resulta muy molesto, más aún cuando en las cinemáticas mantiene el antiguo, más natural y con otro color.
Entre las cosas positivas están sin duda la inclusión de los iconos de botón del mando de Xbox en la versión de PC, sustituyendo a los botón 1, 2, 3, etc. de la versión anterior. En general los cambios no son muy remarcables, pero solo por el confort de saber qué botones me piden, y que además estos estén bien mapeados, a mí ya me compensa. Antes de las conclusiones, no me gustaría terminar sin comentar un detalle negativo más, y aquí sí que tengo que entrar en spoilers, así que si no te interesa, te recomiendo ir directamente a las conclusiones. Toca hablar de la zona final del juego, el castillo de Artemisa. Al final del tercer CD, Artemisa comprime el tiempo, y tras una cinemática bastante trippy comienza el plan final para terminar con la bruja. Llegados a este punto a nivel de trama solo queda llegar hasta la bruja y derrotarla, pero los viejos CD no tenían tanta capacidad como los actuales sistemas de almacenamiento, especialmente teniendo en cuenta lo mucho que pesan las cinemáticas. Aún faltando poco para concluir el juego, el tercer CD no disponía de más espacio. Para completar el juego fue necesario incluir un cuarto CD. Y para justificar esto se incluyó la última mazmorra, el castillo de Artemisa. Esta zona es un ejemplo estupendo de diseño de relleno. En ella perderemos nuestras habilidades, y debemos recorrer el castillo venciendo jefes que no aportan nada para recuperarlas, además de recurrir a puzzles que nos hacen usar dos grupos, o a trucos sucios como ocultar caminos en zonas que no vemos directamente. Comprendo que haya que justificar el último CD de alguna manera, pero no deja de ser una gran pérdida de tiempo, con jefes salidos de la nada, sin contexto, enemigos reutilizados que no nos interesan y cero aporte narrativo hasta el ya sí gran final contra la bruja, que cumple de sobra con las expectativas. En conclusión, Final Fantasy VIII fue, es y será un juego controvertido, con muchas buenas ideas ejecutadas de forma dudosa, con un apartado artístico que brilla por sí solo y una banda sonora inmejorable. Su historia me parece maravillosa, y es que a mí me encantan estas historias enrevesadas y que se salen de la norma del malo malísimo que ocupa todas las conversaciones, o de la clásica occidental de fusilar el Señor de los Anillos. Sus sistemas mecánicos ya son otro cantar, con claras estrategias dominantes que equilibran sistemas y una necesidad excesiva de farmear magia, pero que aún así consiguen ser más que la suma de sus partes y resultan entretenidos, especialmente en lo tocante a la planificación de las batallas. Normalmente soy tajante a la hora de recomendar o no un juego, pero en este caso tengo que poner condicionantes. Si te gustan los sistemas de batallas ricos y variados, este no es tu juego. Si disfrutas de una buena historia o de un gran sistema de planificación sobre la propia acción, este es sin duda un juego indispensable para ti.